te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 10, versículo 38. Voy a leer. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta el versículo 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Llegan a la casa de Marta. Ya. Aquí vamos a ver la persona que aparentemente tiene un corazón de que quiere servir a Dios. Parece que está siguiendo a Dios. Parece que cuando le pregunta, ¿y vos servís a Dios? Claro. ¿Y a vos te gusta la iglesia? Sí. ¿Y a vos te gusta la palabra? Claro que sí. ¿Y la Biblia? ¿Cómo no? Yo siempre pienso en Dios. Tal vez no soy tan espiritual, pero no, Dios está siempre en mi corazón. ¿Por qué sale este relato aquí? Primeramente explicaba de un religioso, un neto religioso, que totalmente está desviado. Y ahora explica de alguien que parece que está bien delante de Dios, que hasta parece que le acepta a Jesús, parece que le sigue a Jesús. Del intérprete de la ley podemos darnos cuenta de alguien que totalmente rechaza a Jesús por sus tradiciones. Entonces ya podemos calificar más o menos qué características de personas son así. Tiene demasiada tradición que no puede entender lo escrito. Las tradiciones le llenan ya. Pero este segundo caso, ya muestra a una persona que está muy cerca ya. Está bastante cerca, que parece que es trigo. Parece ya que no, sí. Porque cuando llega Jesús, ¿cómo le recibe? Con todo corazón abierto. Ay, Jesús, qué bueno que llegaste a mi casa. Está contento de recibirle. Pero va a haber un tiempo en que esa alegría va a ir desapareciendo, ¿no? Entonces, la apariencia, el ambiente, la presencia de Jesús como personalidad. Ay, el Mesías, el Hijo de Dios viene a mi casa. Ay, que eso se veía todo bien, ¿no? Pero cuando llega el momento en que se tiene que hacer lo que Jesús vino a hacer, hay un pequeño problema. Se va a ver una pequeña dificultad. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Cuando entra Jesús a la casa, Jesús ¿con qué objetivo llega a esa casa? Para ser bien atendido, para ser bien elogiado, para que le den todos los elogios, o para que le escuchen. ¿Para qué él entra a esa casa? Para que le escuchen. Y vamos a pensar también, cuando una persona que tiene la palabra va a sus casas, ¿para qué va? Para que y es importante que le traten bien, ¿no? Ahora la vamos a tratar más bien cuando vaya a casa, ¿no? Es importante. Pero el objetivo principal por el cual va, ¿cuál es? Para que escuchen la palabra. Ese es el objetivo principal. De la misma manera, ¿para qué nosotros venimos aquí al culto? Tradicionalmente el culto de la iglesia se ha convertido ya en una reunión, en un sermón. Ustedes ya ven que es sermón donde se cuenta los comentarios del barrio, los comentarios de la semana, las actividades del día, y el pastor habla un poco de su vivencia, de sus cosas, y de paso a todas esas cosas como broche de oro le da algunos versículos. En eso se han convertido hoy en día los cultos. Entonces la persona viene acostumbrada a escuchar eso. O aunque le cansan los sermones, algunos dicen, ay, por fin terminó este sermón, por fin. ¿Pero por qué viene? ¿Por qué? Por un deber religioso. No, porque tengo que irme a la iglesia, nace la iglesia.
Entonces por un deber religioso viene. Entonces, en eso se han convertido hoy en día los cultos y las reuniones. Van, no quieren saber nada ni del pastor, ni de la Biblia, ni de los hermanos, pero van porque tienen que cumplir religiosamente, supuestamente delante de Dios, supuestamente, ¿no? Pero lo real de la palabra, de la reunión, el objetivo de la reunión era estudiar la Biblia. Nadie iba a una reunión solamente por cuestiones religiosas. ¿Por qué? En el tiempo antiguo, ir a una reunión era hasta arriesgar la vida. Vos podías hasta tu vida estar arriesgando. Porque si te descubrían algunas veces. Ustedes saben que ellos se solían reunir a escondidas, en túneles, en cuevas. Y si eran descubiertos por los soldados, eran llevados al circo para ser comidos por los leones. ¿Quién quisiera reunirse por religiosidad nomás? O por costumbre así común? No. El objetivo entonces era para saber más la palabra. Para que un día, cuando llegue el día en que tenga que estar con su Señor, él pueda saber qué era la palabra que su Señor había dejado, su herencia. Entonces nosotros también tenemos que volver a ese objetivo. No tenemos que más querer venir al culto para cumplir, o para que Dios sepa que me voy al culto, sino para aprender y saber lo que la Biblia dice. Con ese objetivo tengo que venir, para que se cumpla realmente la palabra en mi corazón. Entonces, si Jesús viene a la casa de Marta y María, ¿el objetivo cuál era? La sociedad, tratar bien, gaseositas, sandwichitos, buen ambiente, conversar, que todo lindo, o escudriñar la palabra. ¿Acaso Jesús cuánto tiempo iba a estar en la tierra? ¿20 años, 50 años, 40 años? No, poco, 3 años no iba a estar. ¿El tiempo era oro para él o no? Era muy importante cada tiempo, tal vez no se iba a repetir ese tiempo, pero algunos no pensaban así. Por eso en el corazón de María, y nosotros sabemos que la situación de María era muy complicada, su vida de ella no era muy fácil, tenía mucha dificultad en la vida, por eso ella ansiaba escuchar esta palabra. Por eso su alegría de que Jesús haya llegado a su casa no era simplemente para tratarle bien, sino para recibir esa palabra, porque esa palabra es la eternidad, significa la eternidad. Como judíos, como israelitas, ellos sabían qué es lo que el Mesías tenía que traer al pueblo. Ellos sabían muy bien. Vamos a ver, después continuamos aquí. ¿Qué era lo que Dios le dijo a los israelitas que tenían que hacer con respecto a la palabra? Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31. ¿Por qué es importante siempre compartir estos libros, Deuteronomio, Levítico? Porque esa es la palabra de Dios. Cuando ustedes escuchan en la Biblia la palabra de Dios se está refiriendo a esos libros, y a los salmos y a los profetas. Entonces poco a poco nuestro corazón tiene que volver, como dice la Biblia, a las sendas antiguas, para poder comprender lo que Jesús hacía cuando vino a predicar. Deuteronomio 31, el versículo 9, 31, 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, ¿qué va a hacer? Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Vas a hacer eso. Después, versículo 12, harás congregar. Y la palabra congregar es igual que iglesia. Entonces, harás iglesia, harás una iglesia, les formarás como iglesia. Así, congregar es la iglesia. Harás congregar al pueblo varones. ¿Acá hay varones? ¿Hay o no hay? Sí hay. No escuché. Mujeres, ¿hay mujeres? Y, ¿dice niños o no? Pero ¿por qué nosotros tenemos el pensamiento? No, los niños aparte. Los niños no pueden estar acá. Ellos no entienden nada. ¿Será así? Los padres piensan que, no, los niños todavía no entienden. Cuando tengan 50 años se van a entender. Ellos son niños todavía. Y por eso a los niños le dejan asimilarse al mundo. Y cuando ya llega a una edad incontrolable, ahí decían: pastor, decídele algo a mi hijo que no se le puede más controlar. Pero cuando era el tiempo que podíamos hablarle, no, ahora tiene que estudiar su clase de piano, su clase de inglés, su clase de taekwondo, su clase de estos, montón de clases, menos su clase de Moisés, su clase de ley de Dios. Esa clase no quieren usar el tiempo
para que tengan los niños. No, esa es una clase que no da fruto. Es una clase que no le va a traer dinero. Sí. Estudiar los libros de Moisés le va a traer dinero, le va a traer fruto. No. Entonces no hay tiempo para invertir en eso. Pero hay tiempo para invertir en todos los demás que va a durarle para conseguir dinero, para vivir bien, para tener su casa, su auto, todas las cosas, y va a ser feliz, como son feliz toda la gente que tiene todas esas cosas. ¿Sí o no? Como nosotros, según la tradición, creemos que eso nos hace feliz. Niño dice, y también ¿quiénes? Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Quiénes también tienen que escuchar esta palabra? Los extranjeros. Entonces el típico decir, no, yo no soy israelita, yo no soy judío, yo no tengo por qué andar escuchando estas leyes de Dios. Esto es para los judíos. ¿Por qué uno viene y dice eso? Y nunca quiso leer ni estudiar. Que él estaba incluido también en el plan de Dios. ¿Los extranjeros también estaban incluidos o no? ¿O no? Sí. Y tu extranjero que estén en tu ciudad, que estén alrededor tuyo, también ellos tienen que oír esta palabra. Entonces nosotros somos extranjeros, no incluimos a ellos, ¿no? Sí, las mujeres, varones, mujeres, niños y extranjeros. Todos, ¿para qué tienen que oír esta palabra? ¿Cuál es el objetivo por el cual tienen que oír esta palabra? Dice ahí, para que oigan y aprendan. Oigan y aprendan. No solamente oigan. Pero la gente quiere oír nomás, pero no quiere aprender. No quiere saber más, no quiere cambiar su situación, su estado. Sí, ya hindú. 40 años vengo escuchando la palabra. Se siente jactado por haber oído. Pero lo que tiene que preguntarse es si esos 40 años que viene escuchando ha habido cambio en su vida. Su carácter ha cambiado, su mentalidad ha cambiado, su manera de pensar ha cambiado. Eso es lo que tiene que notar. No los 40 años que ha oído. Porque hay dos objetivos de oír. Oír y aprender. Y después, ¿qué dice? Oír, aprender. Y teman a Jehová vuestro Dios. Teman. Tengan temor. ¿Cuándo se puede entender que una persona tiene temor de Dios? ¿Cómo podemos entender que tiene temor de Dios? Primero, para tener temor de Dios, tienen que haber oído la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le va a decir, miren, hay cosas que a mí no me gusta que hagan. Porque si la hacen, van a recibir tales consecuencias. Si habiendo oído estas cosas, entonces va a venir. Porque aprendió, aprendió, entonces el resultado va a tener temor de Dios para hacer tales cosas. Pero como no escuchó, o como escuchó pero no aprendió, el resultado ¿cuál es? No tiene temor de Dios. Entonces puede vagar, puede robar, puede mentir, puede emborracharse, puede hacer lo que sea, porque el temor de Dios no hay en su corazón. Simplemente. Y si no hay el temor de Dios en su corazón, significa que tampoco está Dios en su corazón. No, yo vivo así, pero yo en Dios creo. En Dios sí creo. ¿Sabes cómo el hombre es carnal? El hombre sin Dios es carnal. El hombre sin palabra es carnal. Ese es carnal. Eso hay que entender muy bien. Por eso, desde niños, Dios quiere que escuchen. Para que aprendan, para que entiendan, para que comprendan. Y para que tenga el corazón perfecto de Dios. Después, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Cuiden de cumplir todo lo que está escrito acá. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. ¿Hasta cuándo hay que aprender esta palabra? Un ratito nomás. El día que te explicaron el Evangelio que Jesús murió por todos tus pecados, ese día nomás vos podés sentirte bien espiritual. Que bien, hoy hermano, con toda piedad, ¿no? Hoy hermano, la palabra de Dios llegó a mi corazón. Realmente entendí el amor de Dios. Ese día, pero pasando otro día después, ya otra vez. ¿Dónde está ese que estaba testificando la pasada que entendió? ¿Dónde está? Allá en la cantina, al paso. Cantina Tercer Tiempo, ahí está ahora. O viendo ustedes a algunos hermanos que se hacen llamar hermanos, que les llamamos nosotros hermanos, o pidiendo, disfruta, farrea hoy conmigo. ¿Escuchan ustedes una vez eso? A los que se hacen llamar hermanos, con los tales ni aún comáis, dice. Así está escrito en la Biblia. No es menospreciar a una persona. Pero una persona, hermano, y ahí vos te ofrece una cervecita, hermano. ¿Qué tal, hermano, si hoy nos vamos a una parranda, hermano? Ya, hermano, ya parranda. Si total, ya salvo, man.
con esa persona poder conversar, charlar. Disculpame, hermano, pero no tengo tiempo ahora. Otro día voy a venir a visitarte. Pero si vos le seguís la corriente, digo, no, presente oigo la ñandería, ella ya pota, ya jatu. Entonces son iguales. No son personas de Dios. ¿Me entiendo? Eso es muy importante que entiendan el corazón de Dios. Bueno, esto estaba escrito en la ley de Dios, en el mandato de Dios. Una judía, como judía, tenía que saber esto. ¿Quién está apareciendo ahora? Más que Moisés. He aquí, más que Moisés. El representante de Dios. El que trae la palabra de Dios, la esencia de Dios a los hombres. Estaba ahora en la casa de María. Entonces, ¿cómo ella iba a poder estar perdiendo el tiempo en otras cosas cuando el representante, el que trae la palabra, la esencia pura de Dios en su casa, viene ahí? No podía tener alguna cosa más importante. Todo tenía que dejar. Mañana puede ser que limpie, o dentro de una semana que esté todo sucio, porque lo que ahora vamos a recibir es lo más importante que hay. Así ella entendió. Así ella pensó. Por eso se quedó ahí. Pero la otra señora, la otra hermana, ¿qué pensamiento tenía? ¿Dónde estaba ella su mente, su mundo? En las cosas, ¿no? En los afanes. Por eso para ella dejar la palabra no era tanto problema. No, yo tengo que hacer. Sí, yo ya le recibí, ya le atendí, ya ahí está, ya, que tome su cafecito. Tengo mis cosas. ¿Quién me va a ayudar a limpiar la casa? ¿Quién? Tengo. Así estaba ella, afanada ahí, ¿no? Tengo muchas cosas. Y está bien, si la gente quiere ser así, que sea así. Pero vean el resultado que provoca eso. Mientras más se afana, ¿a dónde llega? Llega a quedar desesperado, turbado. Y parece que a la persona que está tan afanada, cuando ve a una persona tranquilo viviendo con la palabra, le hace renegar. Vaya Juan, ahí tranquilo, tranquilo, predicante. Se pone todo nervioso, se pone mal. Por eso tenemos que ponernos a pensar qué oficio Dios le daba a los israelitas. ¿Qué oficio le dio? ¿Qué oficio le dio a todos los israelitas? ¿Qué quería que sean ellos? Pastores. ¿Y cuál es el trabajo de un pastor? Estar sentado todo el día. ¿Alguna vez vieron el trabajo de un pastor en el campo? ¿Qué hace el pastor? Está sentado todo el día. Entonces, estando en ese oficio, ¿tendrían o no tendrían tiempo para escudriñar la Escritura? De sobra. Imagínense David, que tenía 5 ovejitas nomás. Ni siquiera mucho quebranto. Y podía leer tranquilamente, sin preocupación. Eso es lo que Dios quería de los israelitas. Porque lo que Dios quería es que ellos enseñen a la multitud, a la gente, a esos pueblos afanados, esos pueblos que pasaban edificando ciudades. ¿Para qué? Para después creando ejércitos para proteger sus ciudades. Para eso hacían grandes ciudades, porque ¿qué implicaba que un país cree una gran ciudad? La codicia de otras ciudades. Vamos a invadir esa ciudad. ¿Para qué querían invadir grandes ciudades? Para robar todo lo que había ahí. Entonces, ¿qué tenían que hacer esos que creaban grandes ciudades? Aparte de crear grandes ciudades, tenían que formar ya ejércitos, crear armas, discipular, preparar soldados, pagar soldados. Entonces, implicaba todo un esfuerzo tremendo, terrible. Eso es lo que hacía. Hoy en día igual. La gente que quiere más, después ¿qué necesita también? Tiene que tener ya seguridad porque le van a entrar a robar. Entonces no puede dormir tranquilo, ya alarma ahí, igual no le entran. Por la inseguridad. Entonces, estas son las cosas que provoca a la persona cuando se afana en este mundo. Pero Dios dijo que había una cosa importante. Vamos a San Lucas. Entonces, esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto concuerda con lo que dice la ley de Dios, ¿o no? Una persona, su primer enfoque tiene que estar en oír la palabra de Dios. Su primer interés tiene que escuchar. Esta palabra que Moisés le va a dar, tienen que escuchar. Tiene que dejar entonces lo demás y sentarse a oír eso. Pero Marta, siempre sale un pero, ¿no? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Fíjense la reacción que aparece. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchas partes donde el pueblo reaccionaba igual. Donde el pueblo le daba más interés a sus cosas que a la palabra. Y hay muchas que compartir, pero vamos a compartir una. Ya que estamos yendo por la ley, vamos a los profetas también. Una vez cuando el pueblo
Y esto sí se van a sorprender lo que dice. No van a creer que así de duro es el pueblo. Pero así es. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 44. Lo que ahora vamos a leer van a ver que es casi idéntico a lo que actualmente está ocurriendo. Es como si les hablara de la actualidad. Ustedes en la casa como tarea pueden leer todo el capítulo 44, ¿no? Porque tiene 30 versículos, ¿no? Pero yo voy a leerle algunas partes. Aquí, ¿qué había ocurrido? Aquí ya el pueblo había sido llevado cautivo, ¿no? a Babilonia. Pero había quedado un remanente. ¿Quién era ese remanente? Los pobres, los campesinos. El pueblo de Babilonia no se interesó por ellos. Pero les dejó un gobernante y les dijo, si ustedes se quedan acá a labrar esta tierra, a cuidar esta tierra, no les va a pasar nada. Así le dijo el rey de Babilonia a los que habían quedado. Pero pasando el tiempo ellos no tenían esa seguridad. Se sentían insatisfechos. Y después empezaron a oír a otras personas que le decían, miren, anteriormente su rey, aparentemente, porque eso era aparentemente, tenía su templo, tenía su iglesia, tenía todo, y igual vino Babilonia y lo destruyó. No funcionó. ¿Qué le hace pensar a usted que ahora no le va a pasar lo mismo? ¿Y cuándo empezó a ocurrir eso? Cuando ustedes dejaron de adorar a la reina del cielo, a los antepasados que sus padres adoraban. Cuando dejaron esas cosas, por causa de ese profeta hablador, le vino todas las desgracias. Porque ¿cuántos años Jeremías estaba hablando, y al final ¿qué trajo? Trajo desgracia a su vida. Imagínense, así le estaba metiendo la idea a algunos habladores. Aunque el profeta le hablaba, igual que vino sobre usted desgracia, pero no, ellos no calculaban por qué le vino la desgracia, porque no oyeron la voz del profeta, no hicieron como el profeta les dijo. Pero este hablador le decía, pero ahora a ustedes le va a venir igual, y ahora el profeta le está diciendo lo mismo, quédense acá, hagan así. No hace, va a venir desgracia sobre ustedes. Así que vuelvan a hacer las cosas que hacían antes, vuelvan a creer como creían antes. ¿Pero para qué? Para que vivan felices. Vamos a leer lo que dice acá. Versículo 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos. No vamos a escuchar. Porque Jeremías venía a decirle, esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios quiere que hagan, así Dios quiere que vivan. No la oiremos. Porque ellos, ¿qué antecedentes tenían? Ellos pensaban que Jeremías, vos le hablaste muchísimo al rey, y al final él fue destruido, murieron sus hijos, y no vamos a escucharte a vos. Ya no queremos saber nada de Dios, o de ese Dios que vos nos hablas. Ahora tenemos otro Dios. ¿Qué Dios ellos tienen? ¿Qué dice ahí? Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Qué están diciendo ellos? No, volveremos nomás a hacer como hacían antes nuestros reyes, porque desde que vos empezaste a hablar, la desgracia cayó en este pueblo. La ruina vino. Ustedes se dan cuenta que muchas personas tienen ese concepto. Antes me iba mejor. Antes, cuando yo adoraba mi imagen, o hacía como me decían mis reyes, mis profetas, mis pastores, me iba bien, por lo menos andaba bien. Estaba así, no sabía mucho de la palabra, pero me iba bien. Pero ahora, desde que quiero vivir conforme a la palabra, no quiero saber, no quiero oír. Prefiero vivir mi vida normal en el mundo normal y seguir adorando a los dioses de este mundo. Así preferimos. Actualmente ocurre lo mismo. Cuando la persona ya llega a tener así ese conflicto en el corazón con la palabra, generalmente su decisión hacia dónde va. Bueno, decido renunciar al mundo, y aunque no entiendo muy bien la palabra, me voy a enfocar a eso. No entiendo nada, mejor me voy a nomás al mundo. ¿A dónde generalmente va? Al mundo.
¿Qué es lo que les tira más a hacer? Ay, muy complicado lo que el pastor predica, no se le entiende cada nada. Mejor me voy otra vez como antes. Vivo otra vez como antes para que me vaya bien, para ser feliz, para andar como vivía antes. Vuelve otra vez a las andanzas de antes. Y si ustedes leen todo, van a ver el final de ello. La desgracia, todos perecieron, murieron. Egipto es representante del mundo. Dios va a enjuiciar este mundo y a las personas que aman este mundo. ¿Qué era lo más importante que el pueblo tenía que hacer? Creer en la palabra. Pero muchas personas empiezan a pensar que desde que creen en la palabra le va mal. Y porque es así. Miren lo que dice el versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, la reina del cielo es la diosa con el niñito, ¿no?, que adoraban ellos, la Semiramis, y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y hambre somos consumidos. ¿Se dan cuenta qué es el problema de las personas? Desde que empezamos a leer la Biblia, no tenemos más nada, tenemos problemas, nuestros amigos ya nos menosprecian, nos hacen dificultad, puro problema, nos echaron de nuestra casa. Sí, no, esto es maldición. Así empezamos a decir. Desde que empezamos a dejar la adoración a los ídolos, a lo que hacíamos antes, ya todo es mal. Entonces ellos prefieren vivir bien, comodidad, tranquilidad, aunque tengan que dejar la palabra. Pero la tranquilidad no quiero que me saquen. La palabra pueden sacarme. La Jehová y su enseñanza, eso puede irse. Pero mi tranquilidad, mi seguridad, mi bienestar, eso sí que no quiero que me saquen. Así ellos respondían. Versículo 19. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Eso están hablando las mujeres, ¿no? Nosotros cuando servíamos, nuestros maridos aceptaban nuestro servicio a la reina del cielo y nos iba muy bien. O sea que acá vemos que es una queja. ¿De quién ya trae la queja? ¿Quién es lo que se queja siempre cuando le va mal, cuando no hay nada? Sí, vos ahí con tu Dios, con tu Biblia, con tu iglesia, pero anda y pollo, ahora es madre. No hay pollo que nos ama. Andate nomás, hacé nomás a tu iglesia y nosotros, ¿de qué? Que dejemos vivir tu familia y yo. Así empieza o no. La mujer empieza a reclamar las necesidades. Igualito. Por eso yo le dije, se va a asemejar con la actualidad. Entonces el marido quiere venir al culto, quiere escuchar la palabra, pero la esposa, no, la esposa está pensando en los afanes. Muchos afanes. No, y cuando yo hablaría así para decir, pues él no entiende, no entiende, pues yo, ojo, que todo lo que está en la Biblia estoy mencionando, ¿no? Está hablando acá, no me acusen a mí, ¿no? No piensen que este preparó a propósito, estamos siguiendo, ¿no? Estaba escrito así, que así tenía que ser. Entonces una persona así está reclamando y hay más. Pero entonces, ¿qué es lo que para Dios era importante que la persona haga, que la persona tenga? Ya que Marta, dice, afanada y turbada, cuando veía que María oía la palabra, ¿se sentía bien o se sentía mal? Fíjense ustedes, mientras más una persona venga y quiera escuchar la palabra, a ese que menos escucha, ¿le van a agradar o no? ¿Le van a caer bien o no? No. A ese que no entiende muchas cosas, que está sometido a este mundo, ustedes ya le van a hacer persona extraña, persona no grata. No, que entiende, hay palabras llenas, vamos a estar en la Biblia, en aeroporte. Nosotros acá con nuestra cerveza y nuestra música, total, ya somos salvos, ya, hasta ahí nomás hay que creer. Así va a ser menospreciado. Y algunos por ver también, ay, ellos eran mi amigo, yo con ellos daba gusto. Cierto, el pastor lo que dice es cierto, pero el pastor no es mi amigo. Yo con él no hablo mucho, entonces tiene que pensar, el pastor dice la palabra, pero no es mi amigo. Ellos viven como el mundo, pero son mi amigo. ¿Qué hago? Entonces, muchas veces la carnalidad les tira. Me voy con mis amigos. Ay, deja pastor. Así mismo ocurrió acá. Nos vamos otra vez con nuestros dioses, con nuestras imágenes, con nuestra, etcétera, porque nos iba muy bien. Vivimos muy bien, disfrutamos, nos sentimos gozosos. Claro, en esta tierra, pero están lejos del reino de los cielos. El juicio viene contra este mundo, contra Egipto, y ellos están en Egipto. Bueno, volvamos a San Lucas. Y nos quedamos en que
Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Exige además. La persona que está lejos de la palabra, se van a ver ustedes su característica, siempre se la pasa exigiendo cosas. Él no entiende nada, no escucha nada, pero exige que se le trate bien. ¿Cómo vos siendo pastor no me tratás bien a mí? Entonces esa persona nunca piensa si esa persona le está tratando bien al pastor. No piensa si está preocupándose por el pastor o por ese hermano, pero sí se preocupa que el otro no se preocupa por él. Él ni no me llama, ni no me hace caso, ni no me habla. De eso sí se preocupa, pero no está pensando, y yo me preocupo por él. A mí me interesa su vida. Yo estoy preocupándome por él. Así no está pensando. Siempre exige el trato hacia él. Siempre yo. Esa es la característica de la persona que se afana en el mundo y no quiere conectarse con la palabra de Dios. Pero ¿qué dijo Dios que era más importante? Vamos a ver unos versículos más. San Mateo, cuando Jesús debatía con esta clase de gente también. El libro de San Mateo, capítulo 23. Y esta es una parte cuando Jesús le está haciendo entender a los escribas y fariseos que ellos, por sus tradiciones, por su costumbre, muchas cosas que son de la palabra, están rechazando. Están dejando atrás. El versículo 23. San Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cómo le habla? Hipócritas. Y fíjense por qué le dice hipócritas. O sea que no es que hay que decirle nomás a una persona hipócrita por decirle. Hay que pensar muy bien también. ¿Qué es lo que hace que una persona sea hipócrita? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ya una vez más, la ley es la palabra de Dios, la escritura. La justicia, la enseñanza de Dios, la misericordia, el perdonarle al que te ofende, y la fe, que es la fe, creer lo que está escrito, tener fidelidad a la palabra. Eso dejan ellos. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué significa? Más importante para Dios era que una persona que tenga la justicia de Dios, dice acá. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La enseñanza de la palabra. Tener la enseñanza de la palabra en sus corazones. Y después, la misericordia. Perdonarle al que te ofende. O le perdonamos al que es nuestro amigo, pero falló con nosotros. A ese le queremos perdonar, ¿o no? Muchas veces así. Pero la palabra misericordia significa perdonarle a tu enemigo. A ese que vos le odias, supuestamente, o te odia. A ese tenés que perdonar. Y ahí se cumple la palabra en tu vida. ¿A quién es más fácil perdonarle? ¿A tu amigo o no? ¿Y a tu enemigo? Lejos estás del reino. Es palabra de Jesús. Ojo, no otra vez empiecen a mirar. Ahora entienden por qué le llama hipócrita. Porque ellos se hacen llamar seguidores de Dios, seguidores de la palabra. Sin embargo, están odiando a los gentiles, a los samaritanos. No están enseñando cómo se debe la palabra, porque están enseñando sus tradiciones. ¿Por qué le dice justicia? Porque ellos enseñaban costumbres, ideología que se le había introducido durante mucho tiempo. Y esa costumbre siempre era de acuerdo a su secta, ¿no? Siempre cada secta tenía su propio siervo, su propio líder. Y de acuerdo a esa enseñanza, ellos se basaban en enseñar. Entonces sacaban la palabra para implementar su doctrina a las personas. Por eso les llama, ¿cómo les llama? Analicemos muy bien nosotros qué estamos haciendo. Muchas veces yo tengo mi doctrina, mi manera, mi creencia, y quiero implementarla. No, pero así hay que hacer también. No, pero no hago tanto así. Y yo quiero eso implementar, quiero que el otro me acepte como yo creo. Pero me hago llamar servidor de Dios. Me hago llamar hijo de Dios ante las personas. Yo también soy hijo de Dios, pero a ese no le aguanto y no le voy a aguantar. Pero soy hijo de Dios. ¿Cómo se le puede decir a esa persona? Despacito nomás para que no se ofenda. Así es la vida. Falso. Sos un falso creyente. No sos discípulo verdadero. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era importante que ellos diezmen. Así está escrito acá. No le está prohibiendo el diezmar. Ellos diezmaban porque el diezmo se mostraba delante de las personas.
Ay, yo diezmo, mira cómo yo diezmo. Por eso. Pero no es que Dios le está diciendo, dejen de diezmar. Esto era importante hacer sin dejar de hacer aquello. Pero lo más importante que era su comportamiento con los demás. Su comportamiento con sus semejantes. Para Jesús eso era lo más importante, ¿o no? Pero justamente en la iglesia o en las congregaciones de hoy en día es lo que menos importancia le da a la persona. A mí que me importa lo que piensan ellos. A mí que me importa lo que dicen. Yo soy así y así viviré, así moriré, dice una cantante. No quiero que me digan qué tengo que hacer. Y parece que es como una palabra que se queda más grabado que la palabra de Dios. Así. Pero no es así. Jesús no dijo así. Jesús dijo cuál era lo más importante. Entonces, no te hagas llamar cristiano, no te hagas llamar hijo de Dios. Reconoce, sí, soy un mundano y estoy listo para irme con mi padre, el diablo. Reconoce nomás libremente. Pero ¿por qué te quieres disfrazar ante la sociedad como cristiano si lo real de tu corazón es que tenés odio, rencor, envidia, codicia, maldad, todo? O si no, descubrite para que Dios te ayude. O arrepentite. ¿Cómo arrepentite? Volver a la palabra y la palabra va a cambiar tu corazón. Así simplemente es. Eso es lo que Dios le quiere hacer entender a Marta. Aquí mismo 24, San Mateo 24, 34. Y esto era cuando le hablaba sobre las cosas que acontecerían en los últimos tiempos, ¿no? Ustedes pueden analizar todo, ¿no? Todo lo que iba a ocurrir, cómo la maldad se iba a aumentar, se iban a entregar amigos, los que supuestamente se llamaban hermanos. Sí, eso antes era nuestro hermano, pero ahora cambiaron su corazón, ahora no sé qué, ahora dice que la Biblia, arréstenlo. Así va a ocurrir. Eso que antes eran su hermano, van a entregarle a tribulación. No, que mueran nomás, porque dejaron nuestra fe, no eran de nosotros. Entonces, cuando acontezca todas estas cosas, Dios le explica, Jesús le explica qué va a ser lo que no terminará. Todo va a terminar, todos los afanes que el hombre se dedique, por todas las cosas que se esfuerce, que procure, todo eso terminará, pero ¿qué no terminará? Acá le dice. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, eso es para mí por lo menos, y ojalá sea para ustedes también, mi seguridad. Todo mi afán, todo mi deseo, las cosas que yo quiera hacer, va a pasar. Pero la palabra que Dios ponga en mi corazón, mientras tenga esta vida, eso no pasará. Entonces imagínense, nosotros muchas veces rechazamos esta palabra que no pasará por cosas que van a desaparecer. Si llenamos nuestro corazón de cosas que van a desaparecer, bueno, lo obvio sería que nosotros también vamos a desaparecer, ¿no? Porque todo está lleno de cosas que van a perecer, entonces yo voy a perecer. Pero si llenamos de cosas que van a permanecer para siempre, lo obvio sería que la resurrección va a ser para vida eterna. ¿Por qué se resucita para vida eterna? Porque está lleno de cosas eternas. ¿Y qué son eternas? La palabra de Dios. Justamente lo que menos quiere oír la gente, lo que menos tiempo le quiere dar, lo que menos dedicación le quiere dar. Eso es lo que va a permanecer. El resto que ustedes ven desaparecerá. Es así. Primera de Juan. Justamente el apóstol Juan, en el tiempo más difícil de los cristianos, cuando la persecución era tremenda, cuando seguir a Dios realmente era ser muy valiente, le explica estas cosas. Cuando el mundo estaba arrasando con todo, cuando si vos te sometés al mundo, sos feliz, tenés toda la felicidad, pero cuando vos te opones al sistema de ese tiempo, ahí ya está frito. En ese tiempo Juan le escribe justamente estas cosas. En el versículo 14, por ejemplo, está escrito, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo es que los jóvenes vencieron al maligno? Porque la palabra de Dios permaneció en ellos. Entonces, ¿será que un joven sin palabra, sin instrucción, sin guía de Dios va a vencer a este mundo? No, no va a vencer nunca. Va a ser siempre, solamente porque tiene la tradición de los padres cristianos o se hace llamar cristiano, ¿va a vencer al mundo? No.
15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así está escrito claramente. Y amar al mundo, ¿qué significa? Una vez ya hablamos de la palabra amar. Amar significa entregar todo, dar todo por esa cosa. ¿Entienden, no? Por eso cuando yo le digo a mi esposa que le quiero, significa con límite. Entonces si le digo que le amo, significa que todo. Ella es todo y yo soy todo. Por eso, ¿ustedes qué le suelen decir a su esposa? ¿Le quiere o le amo? Ustedes analicen después en la casa, no hagan conflicto aquí. Bueno, entonces, por eso yo también le digo a los jóvenes, los que todavía no se casaron, si le dicen te amo, un joven, no le crean. Porque si le dicen te amo, significa que tiene que dar todo. Si está enferma, tiene que ir a dormir en el hospital. Si necesita pagar esta cosa, tiene que trabajar para pagar todo. ¿Y ustedes creen que esos noviecitos guaudes por ahí hacen eso? No, por eso esa palabra no existe entre jovencitos. Pero sí un padre puede decirle a su hijo, yo te amo hija, o yo te amo hijo, o una madre. Porque el padre y la madre dan todo por su hijo. El día tiene que levantarse a trabajar todo para que su hijo no le falte nada. Así que el hijo sí puede saber, realmente mi padre me ama. Aunque no le diga, al ver cómo se comporta su padre, puede entender, mi padre me ama. Pero increíble, muchos jóvenes, porque un muchachito o una muchachita le dice, te amo, te amo. Ay, ay. Pero el papá se mata trabajando. Y, vos no me entendés, papá, vos no me entendés, mamá. Así le regaña a su padre. Qué extraño, ¿no? Y eso es por falta de conocimiento de la Biblia, por falta de entendimiento. ¿Quién es el que su vida daría por sus hijos? Los padres. ¿Acaso el noviecito o la noviecita su vida daría? No, no, no. Eso es falso. Las cosas del mundo. Entonces cuando se dice no améis al mundo, las cosas que no vienen de Dios, no te entregue todo por ello. No sea hasta el último, voy a entregar hasta el último por las cosas que no tiene, que no va a durar. ¿Pero por qué cosas así? Porque todo lo que hay en el mundo, versículo 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todas esas cosas que me desvía de Dios, que yo veo, ¿cómo quiero eso? Pero para tener eso necesito alejarme ya de toda esta palabra, todas estas cosas, porque me interrumpe, pero quiero. Todas esas cosas no vienen de Dios, viene del mundo. ¿Y qué dice el 17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Entonces yo estoy viviendo para este mundo, afanándome para este mundo, quebrantándome por este mundo. Entonces con este mundo voy a perecer, con este mundo voy a terminar. Pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y hay que saber ahora cuál es la voluntad de Dios. Voy a permanecer para siempre. Primera de Pedro. Vamos a ver qué es lo que permanece para siempre. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. 1:23. Y ahora estamos entendiendo el problema grave que tenía nuestra amiga Marta. No era sencillo su problema, grave era su problema. Por eso Jesús 2 veces menciona su nombre. Ustedes saben cuando se dice 2 veces el nombre de alguien, ya es porque serio es tu problema. Fulano, fulano, ya es serio tu problema. Si dice una vez nomás, no es tan serio. Pero 2 veces y te dice ya, grave es tu problema. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo una persona nace de nuevo? ¿Cómo nació de nuevo? Acá hay alguno que puede decir, yo nací de nuevo. Ay, ¿no? ¿A cómo nacieron de nuevo? Según esta palabra. No, pero qué raro, pastor. Yo no nací así. Yo de otra forma nací de nuevo. Esa Biblia es por lo visto de otra generación. Mi nacimiento de nuevo fue diferente. No hay otra forma de nacer de nuevo, más que por la palabra de Dios. Por eso dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Que vive y permanece para siempre. Entonces, ahora lo que tengo que entender, ¿cuál es esa palabra que vive y permanece para siempre? ¿Dónde está? Es la escritura antigua. Entonces esa palabra es parte de mi vida para que me haya hecho nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nueva criatura, nuevo ser, nuevo entendimiento, nuevo pensamiento. Entonces hay algo nuevo en mí que me relacione con la palabra. Eso es lo que yo debo descubrir. Entonces sabré que nací de nuevo de simiente incorruptible, porque el mundo es corruptible. Si entonces yo tengo toda corrupción en mi vida, yo no nací, había sido de palabra incorruptible, sino
de palabra que me trajo corazón más corrompido que antes. De eso yo nací. Porque, versículo 24, toda carne es como hierba, toda gloria de hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. La gloria del hombre, los afanes del hombre, los quebrantos mundanos del hombre, se muere como una hierba del campo. Así desaparece. Pero la palabra de Dios, la escritura, esto lo escribió Isaías. ¿De dónde sacó Isaías la palabra? ¿Qué era la palabra para Isaías? En el tiempo de Isaías era profeta. Él leía Isaías. Isaías leyó Isaías 44, así. ¿Qué leía Isaías para saber que la palabra de Dios permanece para siempre? Los 5 primeros libros. Porque ahí está la ley de Dios, el corazón de Dios, la manera que Dios quiere que viva el hombre y para que su vida sea realmente próspera. ¿Y cuál es esa palabra? Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la buena nueva. La palabra que permanece para siempre es la buena nueva. Esa buena nueva es lo que tiene poder para salvación. ¿Qué es salvación? Librarte de este mundo que está a punto de ser enjuiciado por Dios. Y cuando este mundo, cuando Egipto sea enjuiciado por el juicio que en ese tiempo iba a ser Babilonia, todos esos que dijeron, no oiremos tu palabra, ¿le alcanzó el juicio? No, le alcanzó. Rechazaron a Jeremías, rechazaron la palabra, no quisieron oír, entonces el juicio vino sobre ellos, porque ellos amaron ese mundo, Egipto. Y por eso vino sobre ellos. Dios dijo en su ley, no volverán a Egipto, dijo. Así dijo en su ley. No regresarán ni harás que mi pueblo regrese. Pero unos usurpadores, unos falsos profetas, falsos pastores, engañaron al pueblo de aquel tiempo. No, ya para Egipto, faraón han de protegeta, anipe penape profeta, inútil. Y ahí se fue en todo el mundo. Así está escrito. Permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Volvamos a San Lucas. Pero Marta se preocupaba, 40, ¿no? Con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué son muchas cosas? ¿Qué ustedes pueden entender por muchas cosas? Cantidad de pensamientos que entran cada día, ¿no? Que aquel, que allá, que aquí. A mí me quebranta también la gente muchas veces, porque he visto, ¿no? Que se preocupaba. Y al final un día murieron y toda su preocupación se quedó al aire. Se quedó al aire. Ay, me preocupa mi granja que tengo allá en mi estancia, me preocupa mi departamento que está allá que no se está limpiando, me preocupa fulano. Así, yo conocía personas mayores, ¿no? De edad, que vivían preocupándose. Yo siempre cuando le decía, usted ya no tiene que preocuparse por nada, deje que se funda todo. Usted tiene que preocuparse por ahora, por vivir, por disfrutar lo que tiene acá, por comer bien, por leer la Biblia, eso. No, pero ellos sí hay que levantarse. Un día murieron y ¿dónde se fue toda esa preocupación? Se quedó siempre ahí. Ahí está. Pero su vida terminó. Hay muchas personas que no pueden escuchar la palabra de tanta preocupación que tienen. No, es que tengo mi cosa. Un día su vida puede terminar. Ahí puede terminar. Hoy puede ser la última vez que escuchemos esta palabra. Pero si ahora estoy preocupado, es que mañana tengo un negocio, mañana tengo... No, ahora Dios quiere que mi corazón se conecte con Él. Ahora Dios quiere que yo oiga su palabra como María. María entendió, este es el momento en que yo puedo escuchar al Hijo de Dios, al Mesías, a la representación de Dios plena de la palabra en mi casa. Yo no puedo perder este tiempo. Esta es mi oportunidad. Pero lastimosamente una mujer como Marta no aprovechó esa oportunidad en ese momento. Afanada y turbada está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es una cosa necesaria? La palabra. Ojalá eso quede no solamente aquí en la mente, sino en el corazón. Es necesario la palabra. ¿Cuánta palabra muchos hermanos están perdiendo? Está pasando el tiempo y están perdiendo. Cada día su raíz se está enraizando más en la tierra y se hace fuerte. Y hay tiempo en que ya, cuando hay que tú me enoje. Había un tallí ahí que yo dije un día, voy a sacar de acá y voy a plantar hacia allá. Y pasando el tiempo, con tantos afanes que yo andaba también, me olvidé del tallí. Un día tuve el deseo de, hoy voy a hacer eso. Pero me fui a mirar y enorme ya estaba.
No, anteriormente así, no, así salía. Todo esta ya no podía sacar. Estaba muy enraizado. Si saco voy a romper la rama. Ya no tiene más, pero aquí tienes que morir tú. Se quedó ahí. La vida del hombre también. Tanto tiempo sometido a este mundo, un día va a quedar enraizado ahí. Y cuando alguien quiera rescatarle, ya no va a poder, no, ya, ahí se quedó ya. Se va a quedar con la mentalidad de que alguna vez fue cristiano. Y con eso va a ir un día, va a estar delante de Dios. Pero Señor, yo en el año 95 era cristiano. Después nomás los siguientes 20 años viví para el mundo. Pero en el 95 era cristiano. Reconoceme eso por lo menos. ¿Será que va a poder hablar así? No va a poder hablar así. Si hoy oye su voz, dice la Biblia. Hoy oye su voz. No endurezca sus corazones. Porque hoy puede decir Dios, hoy vengo a buscar tu alma. Necio, lo que te has afanado tanto, lo que has procurado tanto, lo que te has forzado tanto, ¿para quién será? ¿A quién le vas a dejar? ¿Quién va a hacer su fruto de ello? Por eso esfuérzate, trabajar por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. Así está hablando. Bueno, vamos a ver un libro más. Ya que nosotros hemos visto que lo más importante era la palabra, así dijeron ustedes, ¿no? O no, o me escuché mal. Lo más importante, la cosa que permanece, esto es más importante la palabra. Entonces, ¿cómo llega esa palabra al corazón de la persona? Eso es lo que tenemos que ver acá también. ¿Cómo puede llegar? Y vamos allá a Romanos. Analicemos un poco bien. Jesús dijo que era importante lo que María estaba haciendo. Y ya nosotros vimos en el primer versículo que estaba haciendo María. Pero miren lo que el apóstol Pablo también decía. El cristiano verdadero, ¿cómo hace? Romanos capítulo 10, desde el versículo 13. Romanos 10, 13. ¿Encontraron? 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este versículo da gusto escucharlo, ¿no? Ay, me dio todo lo que estaba como el pastor me quebrantaba, pero ahora sí ya me dio otra gozo. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces yo voy a invocar. Vamos a continuar leyendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para invocar a alguien tienen que creer en ese alguien. Y ese alguien tiene que estar en alguna parte. Tienen que saber qué hizo, quién era, qué dijo, para poder ser salvo. Después, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no escuchan de ese alguien, tampoco van a poder creerle. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Será que de la nada no va a aparecer la fe en sus corazones? Tienen que creer en Jesús, en lo que enseñó, lo que dijo, lo que hizo. Y también entonces en su corazón va a haber, el corazón de Jesús se va a hacer uno. Entonces, hoy en día muchas personas no escuchan la voz de Jesús, no escuchan la palabra de Jesús, no escuchan la predicación sobre Jesús, sobre lo que hizo Jesús. ¿Qué es lo que invocan? ¿A quién le están invocando? ¿Al Dios Sol? ¿Al Dios Luna? ¿Al Dios Mundo? He visto muchas veces la persona que pone, gracias a Dios, hoy gracias a Dios, mucho gracias a Dios. ¿Será que le conoce a ese Dios que le está dando gracias? ¿Será que realmente cree que lo que está recibiendo en ese momento viene de ese Dios? ¿Será que piensa que ese Dios se complace con su vida y por eso le da gracias? ¿Será que sabe eso? No sabemos. Pero él cree así, punto, así simplemente. Por eso la Biblia dice, ¿cómo invocarán? Invocar es que cada momento le mencionan. Pero saben de él, conocen, saben si la vida que están llevando le agrada. Así tendrían que saber. Si nadie les predica, si nadie le hace oír sobre él, ¿cómo sabrán si es así o no? Entonces ahí viene, no, a mí no me importa, no quiero saber, yo me quedo ahí. Sigue diciendo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué es buenas nuevas? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y después, así que la fe, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se fijan que ahí dice, no todos obedecieron. ¿Significa que el Evangelio implicaba estatutos o no? Decretos, ordenanzas, pero no todos obedecieron. Algunos, no. Hasta acá me gusta el Evangelio, pero cuando ya habla de estas cosas, ahí ya no cuadra con mi manera de ser. Isaías se dio cuenta, Señor, tú me enviaste a predicarles. Tú me dijiste, ve y predícales. Cuando les prediqué, no les gustó, rechazaron. En el tiempo de Isaías,
había un rey que se llamaba Manasés, que corrompió el templo, que hizo que el templo sea un prostíbulo. Entonces, a esa clase de personas anda a predicarlo un poco. Si está ganando dinero de las cosas del templo, está haciéndose rico del pecado, y vos le querés ir a predicar el evangelio, te va a matar. Y precisamente eso hizo con Isaías. Por eso Manasés mandó quemar todos los libros de la ley que había, para que nadie le interrumpa, para que nadie le diga lo que está haciendo está mal. Deshágame todos los libros que existan. Y se cree, según la tradición, que Isaías escondió uno y se fue en el templo, y ahí fue descubierto, pero logró esconder un rollo de la ley, y después fue atrapado y fue aserrado. Finalmente este rollo se encuentra después de 50 años por el rey Josías. Significa que para Isaías, más importante que su vida, ¿qué era? La palabra de Dios. Más él mostró con su vida, para mí la palabra muy importante. Y eso permanece para siempre. Aunque traten de eliminarla de toda manera, no va a desaparecer. Las religiones, las tradiciones, las costumbres de la cual nosotros venimos, han tratado por mucho tiempo de borrar de nuestra mente la palabra de Dios e introducirnos en cosas del mundo. Pero no se ha podido. Por eso ahora podemos oír todavía esta palabra. Porque Dios ama nuestra alma y nuestra vida. Un versículo más, Filipenses. Nosotros tenemos que saber el corazón del apóstol Pablo, cómo era. Filipenses capítulo 3, el versículo 8. El 7 voy a leer, 3, 7. Este es el apóstol Pablo que entendió el poder del evangelio, el que vivía sumergido en tradiciones y costumbres del judaísmo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así él escribió. Dejó todo. Lo tiene por basura para ganar a Cristo en su corazón. Pero lastimosamente el corazón del hombre prefiere perder a Cristo y ganar todo el mundo. Prefiere que las cosas del mundo se llenen en su corazón. Y Cristo ahí nomás que se quede en un cuadro. Es muy lindo ahí en el cuadro y le prende vela. Pero él perdió todo, tiró todo, toda su tradición, todas sus costumbres, lo perdió. Ese es el resultado de la vida de una persona que empieza a creer en la palabra, en el evangelio. Colosenses, vamos a ver, Colosenses 3. También dijo el apóstol Pablo, ya no solamente hay resultado de dejar todas las cosas, también hay otro cambio en la vida de la persona. 3:12 dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es lo que Pablo decía que tiene que ser la vida, el resultado de una persona que escuchó la palabra de Dios. Vean ustedes cómo reacciona Marta cuando no escucha la palabra de Dios. Queja, murmura, hasta contra Jesús. No te da pena que mi hermana me deje servir sola. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué clase de maestro que sos vos? Estás muy afanada. Estás lejos de la palabra. Te falta una cosa importante. La palabra de Dios. No importa esto, afán. La palabra de Dios está lejos de tu corazón. El rey David decía, ¿no? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noches. Medita de día. Ese es, bienaventurado significa feliz, dichoso. Ese es lo que va a tener alegría cada día. Entonces lo contrario de eso, ¿cuál es? Afanada, turbada.
no le interesa la palabra, no quiere oír, entonces tarde o temprano su corazón va a decir estas cosas. El mundo no me entiende. Nadie le va a entender, porque el mundo jamás le va a entender. Solamente Dios puede entenderlo. Por eso, mejor enfoquemos nuestro corazón hacia la palabra. Amén. En la Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Ustedes no quieren pecar contra Dios? ¿O quieren pecar contra Dios? No quieren. Entonces, ¿qué necesitan para no pecar contra Dios? Guardar sus dichos. ¿Dónde están sus dichos? Aquí está. Vamos a empezar a conocerlos. Bueno, hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.